Bueno, entonces continuamos. Nos quedamos en esta parte. Acuérdense que el s menos 3 al cuadrado estaba aquí multiplicando, lo pasé acá dividiendo. Les dije que aquí en este podríamos hacer una suma de fracciones, pero no nos conviene, porque si hacemos una suma de fracciones, se nos van a hacer un montón de factores en el numerador, porque imagínense, al dividir s menos 3 al cubo entre s menos 3 al cubo, ¿qué nos va a dar? Un 2. Pero al dividir s menos 3 al cubo entre 1 multiplicado por 2s, se nos va a hacer algo ahí bien extenso. Y s menos 3 al cubo dividido entre 1 y multiplicado por 5 también se nos va a hacer algo bien extenso. Entonces no nos conviene hacer eso. Mejor, ¿qué es lo que nos conviene? Pues nos conviene mucho más este s menos 2 s menos 3 al cuadrado, dividirlo por este factor en este caso y por estos dos factores. ¿Para qué? Para que se nos hagan dos transformadas sencillas. Tenemos que tener esa habilidad de identificar cuando podemos hacer esto. En este caso sí lo podemos hacer porque está mucho más fácil. De por sí la transformada está extensa, pero para que se nos haga un poquito menos extensa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces al dividir este factor entre este, ¿qué nos va a dar? 2 entre s menos 3 al cubo entre s menos 3 al cuadrado, o le ponemos un 1 aquí, extremos por extremos, medios por medios, ¿qué nos da? 2 entre s menos 3 a la quinta. Y luego, este factor dividido directamente entre este, ¿qué nos va a dar? Es 2s más 5 entre s menos 3 al cuadrado. Mucho más sencillo, muchísimo más sencillo. ¿Y ya qué hacemos? Pues vamos a transformar esto y esto de forma individual. Entonces, la transformada de todo esto es usando la forma inversa del primer teorema de traslación. Ustedes ya lo saben, ya no es necesario, yo creo que les explique mucho, pero de todas maneras se los voy a explicar a grandes rasgos. Ustedes saben que para utilizar el primer teorema de traslación, este número que está aquí, que nos está estorbando, lo sacamos hacia acá, si alcanzan a ver, supongo, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar nuestra transformada, ¿con quién? Con 4 factorial. ¿Por qué? Porque n vale 4. N vale 4, entonces tenemos que tener aquí necesariamente 4 factorial. Y a es igual a menos 3, entonces aquí ya no hay mucho pierde. Pero si ponemos 4 factorial aquí, ¿qué necesitamos de poner acá? Pues pasarlo dividiendo, entonces quedaría 2 entre 4 factorial y ya nuestra transformada completa. ¿Multiplicada por quién? Por e a la 3t. Eso nos lo dice la fórmula. Ya ni siquiera es necesario poner la fórmula. ¿Para qué? Eso nos lo dice la fórmula. Y multiplicado por e a la 3t. ¿Por qué e a la 3t? Porque se multiplica por e a la at. ¿Pero quién es a? Menos 3. Entonces por eso lo estamos haciendo así. Entonces ya nada más es hacer las operaciones. 2 entre 4 factorial, transformada de 4 factorial entre quién? Entre s a la quinta. ¿Por qué s a la quinta? Porque acuérdense que hacemos esto y ya nada más ponemos s a la potencia a la que está expresada, que en este caso sería s a la quinta, multiplicada por quién? Por e a la 3t. Y igual aquí hacemos la operación 2 entre 24, que es el factorial de 4, y 4 factorial entre s a la quinta, multiplicado por e a la 3t. Ya únicamente hacer las operaciones y obviamente aplicar la fórmula, que en este caso la fórmula, ¿cuál va a ser? Pues así, 4 factorial entre s a la quinta, multiplicado por e a la t, entonces ¿cuánto nos va a quedar? Acuérdense que 2 entre 24 es un doceavo, lo voy a poner aquí, t a la n, porque n, ¿quién es? 4, porque la s está en la quinta, pero acuérdense que es s a la n más 1, entonces por eso n está en la, es 4, lo tengo desde acá, multiplicado por quién? Por e a la 3t. Entonces esa es la parte de esta transformada, y luego nos vamos a la otra. Entonces esta transformada ya la hicimos, es esta que tenemos aquí, usando el primer teorema de traslación, que ustedes ya lo saben utilizar porque hicieron varios ejercicios de ellos. Entonces, esta otra parte, ¿cómo la vamos a resolver? Pues por fracciones parciales. Entonces, por fracciones parciales, ya saben, esta parte la igualamos a las fracciones parciales. Este tipo de factores, ¿qué son? Factores lineales repetidos. Para un factor lineal repetido, ustedes saben que nada más se pone, aquí en este caso, nuestras incógnitas, a entre s menos 3 más b entre s menos 3 al cuadrado. Así lo vamos expresando. Vamos a deshacernos de este denominador, como yo digo, lo pasamos al otro lado, ¿cómo? Multiplicando, eliminamos lo que podamos eliminar. 2s más 5 es igual a ¿quién? A entre s menos 3 por s menos 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que nos sobra? A por s menos 3. ¿Más quién? Más b. B, este y este, para el caso de b se elimina, solamente queda b. Hago un sistema de ecuaciones pequeñitito, en el que el 2s menos 5 igual a ¿quién? A por s menos
a por menos 3, aquí lo borré un poquito, a por menos 3, y a b. Y ya nada más, ¿qué hago? Comparo de este lado de la igualdad, de aquel lado, ¿cuántas s tengo de este lado de igualdad? 2. Acá para este lado, ¿cuántas tenemos? Una, que es a. Nos sale directamente el valor de a. Y luego ya nada más para el valor de b, ¿qué hago? Pues nada, sustituir nada más. Y aquí es menos 5, igual a quién? A 3a más b. Y este b nada más es cuestión de despejarlo de aquí, entonces menos 3 por a. ¿Cuánto es el valor de a? Pues 2. Menos 5 igual a menos 3 por 6. Menos 5 igual a menos 6 más b. O sea, pasamos este 6 al otro lado de igualdad sumando, y ¿qué nos va a quedar? Menos 5 más 6 igual a b, y 1 es igual a b. Así de fácil, el valor de b es 1, el valor de a es 2. Sustituimos en esta parte precisamente, porque ya saben que en esta parte es donde se sustituyen los valores. La primera transformada, ¿cómo nos queda? 2, transformada inversa de 1 entre s menos 3, más la transformada inversa de ¿quién? De 1 entre s menos 3 al cuadrado. Esta es una transformada directa, 2 por e a la menos 3t, utilizando fórmulas. Nada más cambiamos signo aquí, en lugar de menos 3, ¿qué vamos a poner? 3, 2 a la 3t más t a la 3t. ¿Por qué t a la 3t? Porque también vamos a usar el teorema de traslación, también lo vamos a utilizar, pero aquí como es que el teorema de traslación sería utilizarlo de una forma muy sencilla, porque acuérdense que ya tenemos, aquí en este caso ya tendríamos completa nuestra transformada, no necesitamos más, entonces nada más quedaría así, la transformada inversa ¿de quién? De 1 entre s cuadrado multiplicado por ¿quién? Por e a la ¿qué? A la 3t. Ahí ni siquiera necesitamos de hacer nada más. Entonces, por la transformada de 1 sobre s cuadrada, que es transformada inversa directa, ¿quién es? Pues t. Y ya multiplicado por t a la 3t. Entonces, por eso ni siquiera necesitamos ya de voltear a la fórmula. Ya sabemos cómo quedaría. Quedaría muy simple, entonces por eso queda t a la 3t. Entonces ya juntando uniendo los resultados, que nos va a quedar 12 a la 3t más t a la 3t más un doceavo de t a la cuarta e a la 3t. Y esto es, se me olvida ponerlo, y de t. Acuérdense que estamos transformando, entonces ahí nos va a quedar y a la t, perdón, y ya nos queda todo este resultado. Entonces esta es la manera de resolver ecuaciones diferenciales utilizando a la transformada de Laplace.